hoy arrancamos otro programa de Deambulando, Creación, Arte y Cultura. Siempre como muy emocionados de encontrarnos cada día que vamos por ahí por el mundo de manera sorpresiva con seres de la ciudad que están en un lugar y que de pronto tienen tanto que decir y tanto amor que dar. Hoy estamos con Carolina Jaramillo. Caro, bienvenida a Deambulando. ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy muy contenta de estar acá, Álvaro. Gracias por la invitación. Bueno, no, es una invitación porque cuando nos hemos ido encontrando y cruzando por la vida, de pronto veo en ese trabajo del amor que hiciste en música una cosa muy llena de amor, que no es muy normal verlo porque casi siempre estamos viendo que me amen y no amar. Contanos un poco cómo fue el amor en tu infancia y cómo te llevó eso a la música. Pues ve, yo creo que yo he sido una mujer muy afortunada desde chiquita, porque crecí en un entorno en el que, aunque fui hija de padres separados, desde que estaba muy niña, cuando tenía casi 5 años, mis papás se separaron, siempre estuve muy protegida por los dos, ¿cierto? Cada uno a su manera, cada uno con una forma de amor distinta, que es lo que yo siento que después lo ayuda a entender a uno que el amor es como diverso y es un motor, ¿cierto? Para muchas cosas, incluso con un montón de matices de blanco y negros, de grises, de cosas no perfectas que uno no entiende, pero que después se da cuenta de que son también actos de amor, ¿cierto? Entonces nada, yo en la infancia fui una niña que tuve una vida muy bacana, ¿cierto? Con dolores de familias separadas, pero como todo el tiempo también inventándome un universo personal muy particular, con los amigos, con lo artístico, que arranca también mucho desde ahí, porque yo era súper histriónica. Súper histriónica. Actriz casi. No, era una diva. Casi, actuaba, cantaba, declamaba, modelaba, o sea, hacía de todo. Y además me creía profesora. Entonces, digamos que en ese universo del que te hablo, que yo me inventé o construí durante mi infancia, donde también el amor de la abuela fue una cosa, de la abuela y de mi tía mayor, que es monja, y yo creo que una persona que, independientemente de lo religioso, fue una de las que más me enseñó a mí el significado real del amor, ¿cierto? Entonces digamos que con estos personajes alrededor, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi tía Silvia y mi abuela, yo construí mi propio universo. Y en ese universo, para mí, siempre fue muy importante la reciprocidad, ¿sí? Esa reciprocidad en la que no estaba esperando todo el tiempo como o protección o detalles o cosas de ese tipo, sino donde yo siempre estaba buscando la manera de devolver desde las distintas expresiones y maneras que tenía de hacerlo, ¿cierto? Entonces cuando había una cosa que mi mamá iba a hacer en la casa, yo me inventaba la manera de ir y poner como mi amor, mi cariño y mi ser allá. ¿Cómo es ese acto de amor tuyo hacia tu familia histriónico? Por ejemplo, me vestía de tal cosa, iba y la sorprendía con esto. Un recuerdo así que tengas de ese momento, como de un acto de esa cotidianidad amorosa en tu vida, o algo que te gustaba comer cuando niña Mira, yo empecé a cantar muy chiquita. Tengo un recuerdo muy bacano del primer día de colegio. Yo nunca pasé por guardería. Y el primer día de colegio yo me sabía la canción de Amor a Medellín. Y cuando llegué, mi mamá de una le dijo a la profesora como, ella canta. Y entonces me llevaron por todos los salones a que cantara la canción de Amor por Medellín. Pero llevándola del escenario de la familia,
A mí me gustaba cantarle a mi abuela, me gustaba jugar con mi abuela a que yo le enseñaba cosas, ¿cierto? Entonces hacía de profesora, sí, que Con también tu es un abuela. rol que desempeño hoy, de docente, pues, pero no, chiquito no es docente, sino profesor de escuela. Le cantaba y también organizaba en mi casa para mi mamá, obras de teatro, conciertos así con pista, con muñecos de papel sonando atrás, ¿cierto? Con la telenovela de moda. ¿Cuál canción y qué telenovelas te atravesaron en ese No, momento? mi telenovela, la que más me marcó en la vida fue Quieta Margarita, cuando tenía 8 años, que fue una de las rutas a través de Claro. las cuales me enamoré del tango después. Y entonces yo me disfrazaba no de la mujer de la telenovela, sino del man, de Luis Eduardo De Arango. Luis Eduardo. Y me ponía cargaderas, tal, de todo, y hacía shows de tango en mi casa, ¿cierto? Y cantaba tangos en la casa. Y eran algunas como de las cosas que hacía, a mi papá le hacía shows de magia. Ajá, de Era magia un también. desastre, era maga, ¿cierto? Ah, Y escondía al perro. Entonces tenía un pacto con el perro donde le decía a todos que cerraran los ojos y yo hacía un show de magia donde desaparecía el perro. Entonces eran para mí como manifestaciones de amor y de conexión desde lo que uno empieza a revelar. Yo creo que es desde chiquito. ¿y dónde empezaste ya a volver la música como algo en tu cotidianidad, en tu espacio, en qué escuela o cómo fue entrando a ese mundo ya de decir, bueno, listo, vamos a hacer música, a cantar? Pues yo siempre canté, empecé a pedir como pita en la casa, más o menos cuando tenía como 11 o 12 años, a decir quiero estudiar canto, quiero estudiar canto, quiero estudiar canto, quiero estudiar canto, hasta que me pararon bolas cuando tenía 13 y empecé a estudiar en la Academia de Música de la Universidad Adventista. Ajá. Ahí tuve mi primera profesora, que era una mujer maravillosa, súper talentosa, venezolana, se llamaba Majalet Córdoba. No volví a saber de ella hace muchos años, pero fue una experiencia muy bacana y ahí estuve estudiando más o menos como 10 años Ah, aproximadamente claro. en coros y participando pues como en todas las actividades de música del colegio y con bandas de covers también con amigos afuera, pero es por ahí como a los 11 y los 12 que siento que ya es una, pues que sí, que hay que hacer una cosa con eso, pues no es para cantar solamente en el baño. Hay un, yo siempre traigo algo, hoy quería traer otra cosa, pues lo confieso, pero voy a traer algo que de pronto te va a recordar una ciudad y vamos a hablar de esa ciudad y de esos viajes y qué estuviste haciendo por allá y qué es esto. Pan con tomaca, pan am tomaca. ¿Lo armo yo? Sí. Ay, Dios mío, qué rico. Esto que vamos a armar acá, este artilugio, es Barcelona, ¿cierto? Es España en mi vida. Yo me fui para España en el 2000, por primera vez me fui en el 2007. Me fui a hacer un posgrado y me fui también a acompañar y a vivir un tiempo allá con Alejo, que era mi esposo, que estaba haciendo allá también su doctorado. Entonces fue un periodo súper hermoso donde empezó como una conexión además muy fuerte, muy profunda, con muchos elementos y muchos estadios de la ciudad, ¿cierto? Yo me enamoré perdidamente de Barça por todo lo que hice, aprendí, viví, conocí y pensé y logré como construir en esa época. Y fue una ciudad en la que hice varias cosas, pues estudié, hice música, di clases de canto, di clases de reggaetón, ¿De reggaetón? de ritmos latinos a catalanes que no sabían bailar en los barrios. Y fue una experiencia muy importante y dejó algo para mí que fue fundamental para todo lo que seguía en adelante. Y es que finalmente hice familia, ¿cierto? Hice familia. Y esa era una familia donde también había una ancla con la música muy fuerte. Fue una época
de una etapa muy, pues como una etapa muy importante en la vida de Alejo y mía como pareja. Y fue la ciudad donde yo pues, después grabé mi primer disco, ¿cierto? Por eso quería traerte este pan con tomate mientras le das un mordisquito a eso. Hay una cosa muy importante y una conexión muy fuerte entre Medellín y Barcelona que se generó sobre todo, me acuerdo, de ese momento de la filosofía y de los catalanes que venían como Manuel Delgado, Pérez Alaver, que pasaron por Medellín, y ahí también hay una conexión muy fuerte. Yo quiero hablar ahorita un poco de Alejo, y que sé que es duro y difícil, pero ahora cuéntame, porque es muy difícil a veces sentarse a hablar con alguien, encontrar que le gusta la filosofía, que le gustan estos filósofos, ese amor por la lectura tuyo, por tus libros, ¿eso qué es? Para mí los libros siempre han sido una manera de viajar, ¿cierto? Como una puerta de acceso a otro tipo de universos y de comprensiones, me gusta como llamarlo así, donde yo siento que está plasmada no solamente como la capacidad de invención, sino también la historia de la humanidad. Y yo me he aproximado, mi amor por los libros ha estado siempre como muy fundamentado en la literatura principalmente, en la filosofía y en la sociología, sí, y en temas también antropológicos como de ciencias sociales, pero sobre todo la literatura. Y la literatura básicamente o principalmente a mí me ha permitido acercarme, como hacerme preguntas sobre la condición humana, ¿cierto? Puede ser a través de los autores como que me han marcado, que he ido eligiendo, que son fundamentalmente así, ¿cierto? Que tienen personajes que son psicológicos, más enmarcados en ciertos contextos históricos, que no son necesariamente héroes, que no son ni buenos ni malos, ¿sí? Sino quizás un poquito de las dos cosas, que la cagan, ¿sí? Que se equivocan, ¿cierto? Y mi relación con la literatura arranca desde que yo estaba muy pequeña, desde que tenía, yo no sé, 7 años, más o menos, 8 años, cuando uno arranca a leer, que me encuentro como el libro puerta, como el libro de desencadenante de todo lo demás, que es Alicia en el País de las Maravillas. Ay. Y como Alicia se fue detrás del conejo, yo me fui detrás de los libros. Y cada puerta con la que se encuentra Alicia y cada botella, cada personaje es para mí un libro, es una historia y es un acceso a eso. ¿Y eso te permea toda la creación, la composición? Todos los escenarios, todos los escenarios. Yo cantaba y por otro lado hacía un ejercicio también de escritura de cuentos, de escritura de prosas. ¿Sí? ¿Y tienes eso? ¿Lo has publicado? Sí, eso está por ahí guardado en alguna parte. Alguna vez monté un blog, se me olvidó la contraseña, ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero en algún espacio de la red debe estar eso montado. Y escribí pues como sí, prosa y reflexiones y ensayos y otras cosas como durante mucho rato, pero yo no lograba hacer la conexión, pese a que leía literatura, pues que leía poesía y leía distintos géneros literarios, no lograba hacer la conexión entre el canto y la composición, ¿cierto? Y me demoré muchos años para llegar a eso, ¿cierto? Porque sentía que mi pensamiento no tenía una estructura de rima, sí, pese a que todo el tiempo estaba cantando, sí, canciones con la estructura de canciones, ¿cierto? Pero no sabía cómo hacerlo y yo al final, en el momento en el que decidí atreverme a empezar a componer, me di cuenta que lo que tenía era
pánico, pero pánico de exponerme. Me daba mucho miedo de exponerme a hacer una cosa que finalmente no sabía, ¿cierto? Entonces empecé también un proceso de aprendizaje ahí interesante de la mano de quienes me acompañaron en el desarrollo del disco, del amor es lo que salva. Aprender a hacer canciones, aprender a unir las dos cosas porque no sabía. Claro. Y yo no sé hacer, pues no me atrevo mucho a hacer cosas que no sé, ¿cierto? El amor es lo que salva. Y ahí viene una historia muy triste para ti y para cualquier ser humano. Tú viviste una vida con Alejo, documentalista, director de fotografía, muy bonita como lo contaste ahora. Y se te fue Alejo y salió ese disco. ¿Y cómo fue crear ese disco? Es decir, ya sabemos que está ahí, que esas letras tienen toda esa carga emocional, pero ¿cómo era esa cotidianidad y esa tristeza también para crear y esa alegría a la vez? Ve, eso es una mezcla, porque el disco no es un disco de muerte, el disco es un disco de vida. Y el amor es lo que salva, que no solamente para mí es un título de un disco ni de una canción, sino que es como una creencia fundamental que rige todo lo que yo hago, de arriba a abajo. Es como mi manera de relacionarme con el mundo. Nace justamente como una apuesta y como una herramienta y como un regalo y como una medicina para acompañar a Alejo en el proceso de enfermedad, ¿cierto? Donde yo quería, y la idea del disco, esto yo lo he contado pues varias veces, nace un día que nos entregan un resultado muy, muy duro y vemos que él está todo el riesgo de irse, y lo que pienso es, hay muchas maneras de salvarse. Salvarse no solamente es estar vivo, sí, salvarse no solamente es estar aliviado, irse es otra manera de salvarse, ¿cierto? Y el amor es atemporal, el amor no tiene ni espacio, ni tiempo, eso viven en nosotros, ¿cierto? Y está ahí, todo el tiempo, movilizando. ¿Y por qué está entre paréntesis? Entonces paro, porque esa es la vida, nazco y muero. Entonces nace como una herramienta para acompañar a Alejo, y no lo hago sola. Entonces yo digo, yo quiero darle a este man un regalo que lo acompañe y que nos acompañe en todo este proceso, y decirle a través de lo que yo sé hacer y lo que me gusta hacer, que es cantar, unir personas también, ¿cierto? Porque no me gusta trabajar sola, porque no creo en el desarrollo solitario. Unir todo eso que yo soy, meterlo en un empaque que perdure y que trascienda, y entregárselo a él para que lo acompañe. También muy convencida de que la música hace un montón de cosas a nivel terapéutico en uno, ¿cierto? A nivel de sanación. Y de ahí nace el disco. Entonces fue un proceso que, digamos, que para mí fue muy bello, porque estuvieron 10 compositores además y músicos de muchas partes del mundo acompañándome. El disco decidí grabarlo en Barcelona porque fue una ciudad súper importante en la vida de nosotros. O sea, cada palabra, cada canción, cada acorde, cada persona que estuvo ahí tuvo un sentido, ¿cierto? En la manera de participar. Y estar al lado de Ale y mío también haciendo esto, pero para mí fue un proceso también súper importante de catarsis, pero no solo de catarsis, sino de comprensión, ¿cierto? Claro. De comprensión muy profunda de muchas cosas que hace la adversidad en la vida de uno, ¿cierto? Que la pérdida o te mata, o te enseña y te fortalece. O te salva. O te salva, ¿cierto? También. Entonces, ese disco, y digamos que todo ese trabajo, que ha sido como todo el proceso de la música desde, pues, yo creo que en toda mi vida la música ha hecho lo mismo, aun cuando no escribía canciones, ¿cierto? Siempre ha estado como dentro de mí, como una herramienta de reflexión también, ¿cierto? Y de compañía. Ahí ya estamos llegando como al fin.
y hay dos cosas que quiero que hablemos, y es maga. Ya sé de dónde sale eso de maga, es decir, esa maga que escondía al Más perro. o menos. No, esa hacía trucos malos. Esta no hace truco. Hay un proyecto, porque además es muy interesante y muy importante, es decir, un artista que hoy se está pensando no solo la cultura desde como la hemos concebido desde el sector artístico, que somos los artistas lo que hacemos la cultura, sino la cultura como un modo de vida, como cambiar las formas de operar también de las empresas privadas. Contanos un poquito de ese proyecto, de esa marca y de esa vida, muy corto, y después hablamos de los abrazos. De una. Bueno, yo tengo tres facetas. Una es la artística, una es la música, la otra es la docencia, ¿cierto? Y la otra es la de la empresaria. Que más que empresaria, que yo no me denomino mucho así, porque yo me considero como una hacedora más. Hago un ejercicio de investigación y de asesoría a empresas. Entonces yo trabajé mucho tiempo, yo soy economista de formación y trabajé durante muchos años en agencias de mercadeo y publicidad, en un área, pues, en un área de desarrollo que es la planeación estratégica y la investigación. Entonces, justamente a partir de la muerte de Alejo, de la ida de Alejo, yo siento que el día que él se va, él a mí me entrega unas alas de este tamaño, así inmensas, y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer pues con tu vida? ¿Para dónde vas? Y yo me siento a pensar, y la conclusión a la que llego es que yo lo que quiero es generar transformaciones en diferentes niveles, en las personas, en las empresas, en el entorno, en distintas dimensiones. Y a partir de ahí, de entender que lo que quería hacer era un ejercicio de transformación, ¿cierto? Nace Maga. Y Maga es un proyecto que tengo con una persona más que es súper especial e importante en mi vida, que es mi mejor amiga desde que teníamos 12 años, que lo llamamos Agencia de Conocimiento Aplicado, y lo que hacemos ahí es justamente apostarle a ayudar a compañías y a personas en transformación, ¿cierto? En diferentes escenarios, a partir de que el conocimiento. Entonces, este cuento de Maga nace porque justamente lo que hacen como los buenos magos, no los magos de trucos, no los magos de trucos, sino como los alquimistas más, es hacer un reconocimiento de la historia, de las herramientas, de lecturas del pasado, del entorno, de las condiciones, para hacer un ejercicio de interpretación y a partir de ahí reformular y plantear y construir futuro. Y de ahí nace. Es magia, ¿cierto? Es muy lindo, es magia, y esa es como otra de mis facetas, y a mí me fascina, o sea, me fascina. Puedo estar medio día y le dedico afortunadamente como medio tiempo y medio tiempo. Es medio tiempo Caro música y arte, y medio tiempo Caro maga, ¿cierto? En otro espacio. Viene un proyecto nuevo. Habíamos hablado del amor es lo que salva, como en esa resiliencia, en eso que nos contaste ahorita, de entender esos momentos difíciles de la vida, pero ahora vienen los abrazos para ti misma, para tu vida, para tus amigos que han estado ahí, que es como tu casa. Cuando uno va a un concierto íntimo en tu casa, lo que siente es un abrazo. Y ahora tienes ese proyecto, un nuevo disco, con lentitud, cómo van las cosas, pero descubriste eso de abraza. Mira, y hay una cosa súper linda con lo que acabas de decir de la lentitud, y es que yo opté por vivir en cocina lenta, ¿cierto? Sin afán, sino como llevando y construyendo y cociendo y como procesando las cosas poco a poco. Entonces, después de haber terminado todo el proceso del amor y lo que salva, arranqué a hacer el disco nuevo, a pensarlo, a construirlo, que es donde se enmarca esto que vos decís de los abrazos. Y este es un trabajo que se llama Diente de León, que va a tener 9 canciones que ya empezamos a producir,
y que es todo, digamos que un ejercicio de pensamiento sobre el volver a nacer, ¿cierto? Sobre eso, sobre cómo la muerte da vida, otra vez, justamente. Y dentro de eso aparecen los abrazos, como vos decís. Entonces, primero, yo creo que es muy importante hacer un ejercicio con nosotros mismos de autocompasión, ¿cierto? De amor propio. Este es un disco que es un trabajo hecho al amor propio, completamente. Y la primera canción, el primer sencillo que va a salir, que se llama Abrázate, justamente, tiene una historia muy bella. Como vos decís, la canción es un abrazo, pero yo creo que todo el disco en general es un abrazo. Pero tiene una historia muy bella porque voy yo un día montada en un Transmilenio de Bogotá a Soacha, con un gentío y un ruido impresionante, y de pronto yo siento que me meto como en una burbuja y que hay una voz interior que me empieza a hablar de cosas muy profundas, ¿cierto? Muy, 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 muy hondas, como un ejercicio de psicoanálisis en bus, sí, psicoanálisis de Transmilenio. Y empiezo a escuchar cosas, voces, voces que son las que uno siente por la noche cuando uno por la noche no, que son las que le hablan a uno cuando uno está con uno mismo, ¿cierto? Que es como hablar con la almohada. Que es como hablar, algunos hablan con la almohada, otros hablamos con nosotros, pero sí hay una voz interna, ¿cierto? Y a veces nosotros no escuchamos esa voz justamente por el ruido en el que nos mantenemos, claro, por el ritmo en el que nos mantenemos, por el afán, porque vivimos de tarea en tarea en tarea. Y esa voz a mí me coge muchas noches, además porque sufro de insomnio también, y me dice, bueno, señorita, siéntese que tenemos que conversar de cosas importantes, ¿cierto? Y esa voz, en ese momento, lo que me dijo era que necesitaba abrazar todo lo que yo era desde que era una niña, ¿cierto? ¿Eso de dónde parte? Yo creo que uno crece básicamente para resolver la infancia, ¿cierto? Para eso nos volvemos adultos, digo yo, ¿cierto? Para otras sí, cosas pues, pero esencialmente para eso. Y la canción habla de eso, habla de la importancia no de sanar las heridas que tenemos adentro, sino de amar las heridas, porque todo eso nos configura, ¿cierto? Todo eso nos hace. Entonces esa canción finalmente, cuando la voz me dice a mí, tiene un coro muy lindo que dice, abrázate a todo lo que fuiste alguna vez, es, venga, cójase, que es que nada de lo que usted ha vivido, ha pensado, lo ha influenciado, las personas con las que se ha encontrado, todo eso es lo que a usted lo ha hecho, ¿cierto? Quiérase. Entonces hoy, digamos que yo creo profundamente en la necesidad de querer, de querernos y de dejarnos querer. Pero para poder hacer esos otros ejercicios que involucran al otro, hay que arrancar por este paquete, ¿cierto? Ya. Bueno, Caro. Esa canción la vamos a presentar. ¿Puedo contar? Sí, claro. Listo. Tiene una cosa muy bonita, lo que hablaba ahora de las colaboraciones. Sí. Esta canción, cuando la construí, la invité a una amiga que me regaló la música. A mí la música me ha regalado unos amigos hermosos, ¿cierto? Y muchas cosas. Y una de esas personas es Cabito Mendoza, una cantautora de Bogotá, a quien admiro profundamente. Es una mujer súper talentosa, con una música preciosa, que ahí los invito a todos para que la escuchen en plataformas. Y la invité a hacer una colaboración conmigo. ¿Por qué? Porque por el contraste de las voces y de las personalidades. Sí. Mi voz es, por ahí me decían una vez en un festival, un chico me decía, yo no sé si tu voz es un terciopelo o una lira. A mí me encantó, porque es muy grave, ¿cierto? Y la voz de Cabito es una dulzura absoluta, una voz como la de Jesús lo haga, dulce, 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 súper dulce, es hermosa. Y yo quería hacer ese contraste entre las dos cosas.
entre la dureza de ese llamado al mirar hacia adentro y a la dulzura y a la autocompasión que está presentada justamente en la voz de ella. Entonces Javito viene el 15 de marzo, vamos a hacer un concierto precioso en el Cafeteatro del Patio Todo Uribe a las 10 de la noche, que están todos súper invitados porque además vamos a cantar por primera vez en Medellín la canción Juntas y con banda. Ahí estaremos. Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos. Quedamos en redes, en YouTube. No sobra decir que nos sigan en nuestro canal de Ambulantes.tv, que buscan y compartan este proyecto que estamos haciendo, porque creemos que Medellín y el mundo tiene artistas que tienen mucho amor y mucho que dar, como Caro, que se están pensando en transformar esta ciudad y este país para vivir mejor. Nos vemos en el próximo programa. Chao, gracias.